Queridos compañeros, queridas compañeras, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre, hoy día sábado 5 de septiembre del 2020. Además, nos aprestamos ya a celebrar en muy breves días los 90 años de la fundación del Partido Aprista Peruano, que como ustedes deben recordar fue un 20 de septiembre de 1930. Como 20 cae día domingo, vamos a hacer un programa especial el día sábado 19 de homenaje a la fundación del Partido Aprista Peruano, que como sabemos es la sección peruana de ese APRA continental que Haya de la Torre fundó en México el 7 de mayo de 1924. Se le llamó la sección peruana del APRA. El primer partido aprista que se fundó en la América Latina, no se olviden, fue en Costa Rica en 1928. Y luego ya en 1933, en agosto, se funda el Partido Aprista Cubano también. Como ustedes saben, el APRA tuvo una expresión continental en sus inicios, formó células de trabajo en muchísimos lugares y sobre eso naturalmente hay infinidad de estudios. Por lo cual debemos sentirnos nosotros muy, digamos, contentos, porque no solo en el Perú, sino en la América Latina, no hay partido que tenga pues la bibliografía que tiene el APRA, ¿no? Se ha escrito tanto a favor, en contra, pero se ha escrito, se han ocupado de nosotros, ¿no? Y justo el libro que estamos hoy día, aquí está el compañero César Castro que nos ha visitado el día de hoy, se está despidiendo de nosotros, él ha venido con el albañil, han venido a tomar las medidas del lugar donde se va a instalar la piedra que va a eternizar el sitio donde está enterrado, ¿no es cierto?, el pulmón y el corazón de Haya de la Torre. Una buena parte, naturalmente, fue allá a Trujillo, pero aquí se quedó el pulmón y el corazón de Haya de la Torre. Y esperamos que para el 20 de septiembre, gracias al empeño, a la ayuda, al apoyo, que en este caso está brindando nuestro querido compañero César Castro, va a ser posible, ¿no? Ojalá que coincida con el aniversario del partido. Será también un gran homenaje a Haya de la Torre. Y cuando las cosas pues ya se vayan amenguando y se pueda hacer, establecer los protocolos, pues la gente pueda venir también en marcha de homenaje, ¿no es cierto?, a la piedra que va a significar ahí, perennizar ahí el corazón y el pulmón de Haya de la Torre, ¿no? Y dirá ahí, aquí irradia la luz. Allá dice, aquí yace la luz, aquí dirá, aquí irradia la luz, porque bueno, la cercanía a sus conocimientos, a su biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo hemos trabajado, bueno, lo hemos conversado muy bien con muchos entendidos, entre ellos historiadores del partido como Hugo García Salvatesi, don Germán Peralta, Blasco Bazán, gran compañero, Geli Villanueva, Germán Luna, compañeros que están muy comprometidos con el estudio, ¿no es cierto?, con el examen que siempre hay que hacer a la historia. Bueno, queridos compañeros, ya se me está yendo un poco las ideas, ¿no? Esta es la segunda oportunidad que vamos a tratar un tema que tiene que ver directamente con la historia del partido. La semana pasada hemos hecho un recorrido por los libros de Jorge Basadre, ¿no?, especialmente algunos tomos. Aquí hemos trabajado para estas 12 ediciones con la quinta edición que él publicó en 1961. Yo les he hecho una serie de lecturas que ahora mismo se los voy a recordar, ¿no es cierto? Les he mostrado también las correcciones que el propio Haya de la Torre introdujo en los tomos que obviamente publicó Jorge Basadre en 1961.
Y esta es pues una segunda parte, ¿no es cierto?, de esa historia escrita y contada por Jorge Basadre, ¿no?, que en esa época publicó 11 tomos. Y parece, y hay un tomo que es el que vamos a ver hoy día, el tomo 11, como si hubiera estado dedicada exclusivamente al APRA, ¿no? Porque ahí está casi de una manera muy secuencial lo que fue el APRA, ¿no es cierto?, especialmente desde el retorno de Haya de la Torre, ¿no? De manera que creo que es importante establecer eso que a mí me parece que es fundamental. Pero la semana pasada también hemos tocado esa relación, esa vinculación tan estrecha que tuvo en este caso la generación del centenario, ¿no?, que donde estuvo también Raúl Porras Barnechea, donde estuvo Luis Alberto Sánchez. Quizás en el futuro sea bueno, y por eso estoy trabajando el testimonio de Luis Alberto Sánchez, que bueno, yo lo leí hace muchísimos años, ¿no? No tengo esa mente tan extraordinaria o esa inteligencia tan extraordinaria que tienen otros de poder captar toda la lectura en la primera arremetida que uno hace, ¿no? Me gustaría, ¿no? No tengo, no puedo. Siempre una relectura a uno lo ubica mejor, ¿no? No sé si les pasa eso a ustedes, ¿no? Seguramente hay gente muy adelantada en esos temas que con una sola lectura puede pues captar todo. Pero siempre creo que una relectura nos abre más el horizonte, nos hace adentrarnos más en lo que nosotros queremos más o menos aprender, saber, conocer, ¿no? Y yo les digo, esta segunda lectura que estoy haciendo del testimonio personal de Luis Alberto Sánchez, que dicho sea de paso son 4 tomos, ¿no es cierto?, para mí es muy significativo, porque otra vez te va adentrando en esas etapas que naturalmente también están escritas en otras publicaciones, está también desarrollada por otros historiadores de que de una u otra manera tienen en muchos casos afinidad con el partido, ¿no? En la historia del APRA, en Víctor Raúl, en el mismo Luis Alberto Sánchez, en la biografía, ¿no?, en Roy Soto Rivera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera, y con cargo a que lo trabajemos después, el libro de Luis Alberto Sánchez, no solamente respecto a esa relación, a esa vinculación que en ese tiempo tuvo con Jorge Basadre y con ese grupo, y ahora vamos a dar lectura a quienes conformaron la generación del centenario, que Sánchez lo llama de otra manera, ¿no? Le pone otro nombre, pero bueno, es obviamente Sánchez además, ¿no?, con toda la autoridad. De manera que creo que es importante, pero el compromiso para que en el futuro, no sé si la próxima semana pueda ser, o más adelante, poder adentrarnos en el testimonio de Luis Alberto Sánchez y ligarlo de una u otra manera, ¿no es cierto?, a lo que fue también la historia del partido. No se olviden que Sánchez se afilió al APRA en 1931, ¿no?, en mayo de 1931, unos meses antes que Haya de la Torre llegara o regresara al Perú. Y además Sánchez lo cuenta que lo hizo por insistencia, ¿no es cierto?, de una manera muy sostenida de parte de Manolo Seoane. Bueno, pero en ese lapso, en ese tiempo, en los digamos 10 años en los cuales Sánchez no era militante del partido, también él fue parte de toda esa relación, esa vinculación que hubo con todos los intelectuales de ese tiempo, ¿no? Su relación, su vinculación con José Carlos Mariátegui, con Porras Barnechea, con Jorge Basadre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces permítanme solo leerles, ¿no es cierto?, esa partecita que a mí me parece que es importante, ¿no?, que tiene que ver con lo que yo llamo la generación del centenario, ¿no? Y qué relación y qué vinculación también encontraremos, y ojalá sea un motivo de
de análisis, de estudio más adelante, ¿no es cierto?, para ver esa relación, esa vinculación también con los otros grupos que fueron apareciendo en muchísimos lugares del país, entre ellos especialmente en Trujillo, ¿no? Como hemos visto el día miércoles justamente en la biblioteca de Manuel González Prada. Ahí hemos leído, hemos visto con un poquito más de acuciosidad el libro voluminoso, pero bien investigado, bien hecho por el historiador Germán Peralta, ¿no? Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo, no se olviden, que tiene prácticamente el tiempo, ¿no es cierto?, los años con la generación del centenario. Hay alguna ligazón, y Sánchez lo vincula exclusivamente, en algún momento, a Aya de la Torre, a la generación del centenario, ¿no? Que después va a decir no se pudo publicar el trabajo de Aya de la Torre porque él se fue al Cusco. Como ustedes saben, en 1917 Aya de la Torre viajó al Cusco a tener una relación, vinculación con un tío que tenía allá, y además adentrarse en lo que era esa ciudad, esa región, ¿no es cierto?, a comprender realmente la explotación de los indígenas allá, ¿no? Y Sánchez va a decir también, si Aya de la Torre no hubiera estado en el Cusco en ese tiempo, creo que hubiera sido solo un buen escritor y un buen profesor, ¿no? Y no hubiera tenido esa espectacular presencia, no solo en el país, sino en América Latina, ¿no? De manera que Sánchez indica que la presencia de Aya de la Torre en el Cusco fue muy trascendente, muy importante para su formación. ¿Qué dice Luis Alberto Sánchez? Y yo lo vinculo, lo relaciono, porque de alguna manera es el preludio a lo que va a ser después el tema que vamos a tratar, que está relacionado con Basadre, ¿no? Y entonces dice Luis Alberto Sánchez de la generación del centenario, ¿no? De allí que, recogiendo las sugestiones de los dos maestros de historia y de Belaúnde, promotor de varias aventuras intelectuales, resolviéramos estudiar, al margen de todo criterio tradicional, los orígenes y el desarrollo del movimiento emancipador de él y en el Perú. Queríamos producir una nueva historia de ese periodo para el entonces próximo primer centenario de la independencia, a celebrarse el 28 de julio de 1921. Ahora ya ustedes comparen, pues, ¿no?, con lo que va a ser dentro del próximo año, el bicentenario, ¿no? La calidad de estos personajes que se enfrascaron en el estudio, en la relectura, en el reescribir, en todo caso, o escribir, ¿no es cierto?, la historia del Perú, ¿no? Basadre, Porras Barnechea, Luis Alberto Sánchez, cuyo nombre vamos a... El conversatorio se materializó, queríamos producir una nueva historia de ese periodo, para el entonces próximo primer centenario de la independencia, a celebrarse el 28 de julio de 1921. Queríamos producir una nueva historia, dice Sánchez, ¿no? El conversatorio, Sánchez le llama el conversatorio, ¿no?, el conversatorio del centenario, ¿no? No sé si Basadre la llama la generación del centenario, no se me está escapando en este momento lo que Basadre bautizó a ese grupo que trabajó entonces, ¿no es cierto? El conversatorio se materializaría en una serie de conferencias de diferentes personas, todos estudiantes, y en torno de un tema central. Iniciamos así un auténtico complejo acerca de nuestra preemancipación. Cada conferencia debía imprimirse en un folleto. Cada ejemplar se vendía a 50 centavos. Con el total formaríamos una obra concordada y revisada. Empezamos con la conferencia de Jorge Guillermo Leguía, Lima en el siglo XVIII, que ha tenido varias ediciones, una bella estampa de aquella época. Siguió Raúl Porras Barnechea, ¿no? Acá le pone solo Raúl Porras, con su brillante estudio sobre don José Joaquín de la Riva, el agudo y polémico clérigo que alternó loas a Abascal y a Bolívar. Yo di la tercera sobre los poetas de la Revolución,
deteniéndome especialmente en Olmedo y tratando de enaltecer a Melgar, humillado por el desdén de sus exégetas. Fueron las 3 únicas conferencias impresas. Los demás, ahora, el tema, por ejemplo, de Luis Alberto Sánchez, que habla sobre los poetas de la Revolución, que después lo convirtió en un trabajo de 7 tomos aproximadamente sobre la historia de la literatura en el Perú, ¿no? Es realmente extraordinario, ¿no? Acá lo tenemos, esa colección de Luis Alberto Sánchez, aquí en la biblioteca de Haya de la Torre. Empezamos, bueno, eso ya les leí. Yo di la tercera sobre los poetas de la Revolución, deteniéndome especialmente en Olmedo y tratando de enaltecer a Melgar, humillado por el desdén de sus exégetas. Fueron las 3 primeras únicas conferencias impresas. Los demás miembros del conversatorio dieron las suyas esporádicamente, pero no las recogieron en folleto. Fueron miembros del conversatorio los que aparecen en la ya histórica fotografía de Mundial. Mundial se refiere a la revista que entonces circulaba en ese tiempo, ¿no? De mucha presencia en esa oportunidad. Número extraordinario de julio de 1921 y algunos más, a saber, ahí va a dar la relación de quienes conformaron, ¿no es cierto?, lo que él llama el nombre que está por aquí, que se me va en este momento, bueno, la generación del centenario, como yo le he puesto, ¿no? Bueno, y él dice entonces, pero no las recogí, fueron miembros del conversatorio, ¿no? La llama el conversatorio, fueron miembros, y está bien, es creo que lo más claro, ¿no? Fueron miembros del conversatorio los que aparecen en la ya histórica fotografía de Mundial, número extraordinario de julio de 1921, y algunas más, a saber, Raúl Porra Barnechea, Jorge Guillermo Leguía, Víctor Raúl Haya de la Torre. No leyó su conferencia porque se marchó al Cusco, está hablando más o menos de la época de 1917, ¿no? Manuel Abastos habló sobre Sánchez Carrión, Guillermo Luna Cartlan, Carlos Moreira Pasoldán, José Quesada, José Luis Llosa Belaúnde, Jorge Basadre, el Benjamín, ¿no? Claro, Basadre había nacido, no se olviden, y la semana pasada lo hemos visto en 1903, en Tacna, ¿no? Su biografía lo hemos revisado la semana pasada. Jorge Basadre, el Benjamín, quien ha negado a veces su participación. Bueno, acá hay una especie pues de puya contra Basadre, ¿no? Eso que también nosotros lo vimos la semana pasada, que algunos cultores de Basadre echan la culpa al APRA porque en San Marcos, por ejemplo, no llegó a tener los demás títulos que según ellos le correspondía a Basadre, ¿no? Hemos visto un poco que Basadre no llegó a ser rector, ¿no es cierto?, que Basadre no llegó a ser decano, que Basadre ni siquiera llegó a ser profesor de historia, sino lo mandaron a ser profesor de derecho, ¿no? Pero en todo caso, esa responsabilidad no puede pues, atribuirse a nosotros, ¿no? De ninguna manera. Un partido que gran parte de su vida, en esas épocas sobre todo, estuvo en el ostracismo, estuvo en la clandestinidad, en el exilio, etcétera, etcétera. Bueno, sobre eso quizás sea bueno en algún otro momento poder auscultar mejor sobre todo los tiempos, ¿no? Que es tan importante cuando se escribe también la historia, porque a veces a ustedes le pueden responsabilizar de un tiempo, de unos años en los cuales naturalmente por esa circunstancia su movimiento, su partido estaba en la clandestinidad, y qué responsabilidad podía tener en este caso el APRA en lo que le sucedía o le sucedió a Jorge Basadre, ¿no? La generación del conversatorio, cuya actividad coincide con el movimiento de la reforma universitaria, 1919, fue predominantemente historicista. La sombra de Vice nos amparaba. Bueno, ahí está la relación, ¿no es cierto?, de quienes conformaron el conversatorio del centenario, según Luis Alberto Sánchez, o la generación del centenario, ¿no? Esto yo les propongo, ¿no es cierto?, que hagamos una revisión más exhaustiva. Yo he ido anotando ya algunas páginas que creo que son importantes. Estoy en franca relectura del testimonio de Luis Alberto Sánchez y naturalmente, pasado tantos años, uno se va encontrando con muchas novedades. No sé si eso les pasa a ustedes. Aun cuando ha leído,
¿no es cierto?, el libro, aun cuando ha leído la novela, no sé si les pasó en algún momento también a ustedes, cuando lo relee se encuentra pues con nuevas circunstancias, con nuevos momentos, ¿no? Eso me está pasando en el caso de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Para mí es muy nuevo, muchas cosas que estoy volviendo a ubicar, a encontrar. Y vale, como yo le decía, no tengo esa mente tan extraordinaria como lo tienen otros que en una sola lectura pueden captar, ¿no es cierto?, todo lo que en ese momento han leído, ¿no? Por ejemplo, creo que sí, el presidente Alan García tenía esa capacidad, esa cualidad, ¿no? Hombre que a una sola lectura podía tener recuerdos hasta en los detalles, ¿no? Hombre que cuando viajaba, por ejemplo, se acordaba hasta de la última persona que había visto, ¿no? Y cuando regresaba lo llamaba con su nombre, ¿no? Y sabía además lo que le había contado, la anécdota, los detalles, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, a mí no me pasaba, ¿no? Naturalmente, para poder fijarme en un compañero, en una persona, tenía que haberlo visto pues varias veces, haber tenido mucha relación, mucha amistad, como hemos tenido con cientos de compañeros en el partido, ¿no? Bueno, pero recordemos un poco, la semana pasada, ¿no es cierto?, hicimos también algunas lecturas respecto a lo que Basadre habló de Haya de la Torre y habló del APRA, ¿no? Y entonces, en el tomo octavo, y le dimos lectura también en la página 3907, y aquí está. Ya se los voy a mostrar nomás, en el tomo, caramba, que estoy alzando en... No te me pierdas, ¿dónde estás? Ajá. En el tomo octavo, en la página 3907, yo les dije, es el primer atisbo que encuentro, la referencia que hace Basadre sobre Haya de la Torre, ¿no? Y tiene que ver la lucha por la jornada de las 8 horas, ¿no?, que incorpora Basadre en este octavo tomo, y es lo primero que uno en la lectura que hace de la historia de la República del Perú, ¿no es cierto?, que en este caso fueron 11 tomos publicados por Basadre en 1961, encuentra lo primero que va a hablar o va a escribir Basadre sobre Haya de la Torre, ¿no? La lucha por la jornada de las 8 horas. Es lo primero que yo encontré, ¿no? Ahora, también, como les dije en algún momento, no hay pues una relación o no se menciona ahí con mucha claridad, con mucha veracidad, ¿no es cierto?, el papel preponderante de Haya de la Torre en la jornada por las 8 horas de trabajo, ¿no?, que creo que es muy importante poder volver a decirlo, como lo hemos dicho la semana pasada. Pero también dijimos que lo importante es que un historiador de esta dimensión, como es Jorge Basadre, recoge esa circunstancia, esa presencia de Haya de la Torre, ¿no es cierto?, en la jornada por las 8 horas de trabajo, ¿no? Y luego en la página 4033, en el tomo noveno, 4033, en el tomo noveno, ¿no es cierto?, Basadre va a recoger también esa gesta histórica, ¿no es cierto?, que de una u otra manera va a hacer que la Universidad Popular Manuel González Prada, que estaba conjuncionada por los obreros y por los estudiantes, tuviera su primera jornada épica, ¿no?, con los dos mártires que siempre los recordamos, Manuel Alarcón y Salomón Ponce, ¿no es cierto?, que murieron trágicamente ese 23 de mayo de 1923. Es lo segundo que yo encontré, ¿no es cierto?, un poco en las lecturas que hemos hecho sobre estos libros tan importantes de Jorge Basadre, ¿no?, en el tomo noveno. A propósito, ¿no es cierto?, del 23 de mayo de 1923,
23, el profesor, el historiador Germán Peralta, acaba de concluir un trabajo que tiene más de 350 páginas, porque, claro, Basadre no lo cuenta, pero tampoco hemos leído, ¿no es cierto?, con mucha profundidad, qué pasó después del 23 de mayo de 1923, esos 5 meses antes de la deportación, antes del exilio de Haya de la Torre, que como ustedes saben fue en octubre de 1923. Se ha abocado a eso el profesor Germán Peralta, ¿no es cierto?, y ha hecho un estudio minucioso de lo que pasó, de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, esos meses. Claro, hay muchas cosas que se han escrito sobre ese tiempo, ¿no? Las conocemos, ¿no? Su relación con Anita Billinghurst, su relación, su vinculación con John Mackay, por ejemplo, ¿no? Dónde estuvo, qué pasó, qué ocurrió, eso lo ha narrado o lo ha escrito, lo ha investigado el profesor Germán Peralta Rivera con mayor profundidad. Y cuando tuve oportunidad de conversar con él, me indicó que ya había concluido y que son más o menos 350 páginas, de manera que es un estudio pues muy enjundioso, ¿no? Me imagino, ¿no? Ojalá tengamos acceso a la lectura en algún momento. Además hay un hecho en la época del 23 de mayo de 1923, no se olviden, que también el mismo historiador Germán Peralta, ¿no es cierto?, tuvo oportunidad de explicarlo aquí mismo en la biblioteca, en un programa que hicimos, esa famosa polémica que hubo entre Emilio Lizón, ¿no es cierto?, el arzobispo de Lima, y Haya de la Torre, antes del 23 de mayo de 1923, lo cual es muy importante hacerle también un seguimiento a esas etapas, ¿no? Luego, en el tomo noveno, en la página 4038, ¿no es cierto?, hablamos también, y les hice lectura, ¿no es cierto?, de la deportación de Haya de la Torre, ¿no? Aquí está en la página 4038. Inclusive, yo les mostré cómo Haya de la Torre iba corrigiendo, porque estas son libros, ¿no es cierto? Estos tomos son propiedad de Haya de la Torre. Él en los costaditos le iba corrigiendo, inclusive fechas, nombres, ¿no es cierto?, a Basadre. Ese era lo que le caracterizaba a Haya de la Torre, no solamente en estos voluminosos tomos de Basadre, sino también en todas las lecturas que hacía Haya de la Torre, ¿no? Entonces, la fecha de la captura le pone ahí el 2 de octubre de 1923, por ejemplo, ¿no? Aquí está narrado la captura de Haya de la Torre, ¿no es cierto?, en octubre de 1923 y su deportación. Y también les contamos en esa misma oportunidad, en la página 4206, de cómo Haya de la Torre iba corrigiendo a Basadre, ¿no? Eso también les mostré la semana pasada en estos mismos tomos, y en muchas hojas se los mostré también para tener una idea de cómo, en este caso, Haya de la Torre corregía lo que había escrito y lo que había publicado, ¿no es cierto?, Basadre en ese tiempo, ¿no? En este mismo tomo noveno, en la página 4196, por ejemplo, está una etapa muy importante y que tiene que ver con la relación que hubo y luego la distancia entre José Carlos Mariátegui y Haya de la Torre, ¿no es cierto? Eso también lo leímos, hicimos lectura sobre eso, ¿no es cierto?, y además ese trato tan contemplativo que hace pues Basadre de Mariátegui, ¿no?, que en vez de contar y decir lo que realmente representó Mariátegui en ese tiempo para el gobierno peruano, para el gobierno de Leguía en Europa, lo pone pues como si hubiera sido una deportación que estuvo encubierta con una beca, ¿no?, como los historiadores comunistas han repetido siempre.
Y se ha demostrado, ¿no es cierto?, y eso está en distintas publicaciones, que Mariátegui fue objeto, ¿no es cierto?, de un contrato como funcionario público y fue además propagandista del gobierno de Leguía, ¿no?, desde 1919 hasta 1923 que regresa. Y no hay que olvidar que fue Haya de la Torre el que de una u otra manera lo volvió a incorporar en los círculos no solamente de la Universidad Popular Manuel González Prada, sino también esa relación, esa vinculación que Mariátegui había perdido con las organizaciones sindicales, ¿no? Y eso es muy importante. Cuando sale deportado, cuando sale al exilio Haya de la Torre, no hay que olvidar que deja a José Carlos Mariátegui encargado no solamente de la dirección de la revista Claridad, sino también le deja a cargo la rectoría de la Universidad Popular Manuel González Prada, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que esas cosas, por ejemplo, esos temas, lamentablemente, Basadre no lo recoge en su verdadera dimensión, ¿no? Y eso, pues, no dice bien de esta publicación, ¿no? Y luego también, la semana pasada, en este mismo tomo, en la página 4337, hablamos sobre lo que escribió Basadre respecto a la generación estudiantil de 1919 a 1930, como él lo llama, ¿no? Pero aquí es casi nula la historia respecto a la reforma universitaria, ¿no? Es casi nula la presencia extraordinaria, ¿no es cierto?, el liderazgo que tuvo Haya de la Torre en ese tiempo con la reforma universitaria, por ejemplo, en 1919, el Congreso de Estudiantes en el Cusco, donde él participó además, ¿no? Y lo hemos mostrado la semana pasada también, los capítulos en los cuales él aparece inclusive firmando en el Congreso de Estudiantes del Cusco en marzo de 1920, ¿no? Entonces, no se recoge en su verdadera dimensión, ¿no?, en este caso, la presencia extraordinaria que tuvo pues Haya de la Torre en la reforma universitaria, ¿no es cierto?, en las universidades populares Manuel González Prada, ¿no es cierto?, y en el Congreso del Cusco, ¿no? Y bueno, también Basadre, ¿no es cierto?, en este mismo tomo noveno, en la página 4384, recoge los periódicos, los diarios y las revistas que se fundaron en esa época, ¿no? Y aquí va a recoger lo que Haya de la Torre organizó, preparó y fundó como expresión del movimiento estudiantil, del movimiento obrero, la famosa revista que se llamó Claridad, ¿no?, y que después lo va a dejar a cargo de Mariátegui. Bueno, está en la página 4384, ¿no? Y dice: Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en 1923 Claridad, relacionado con la obra que llevaba a cabo la Universidad Popular González Prada, y dentro de un espíritu de agitación estudiantil. Y ya cuenta luego que deportado Haya de la Torre en 1924, ¿no es cierto?, Mariátegui va a asumir la dirección. La editora Minerva ha publicado la edición completa de Claridad hasta que Mariátegui dejó la dirección. Y es importante resaltar, y ahí creo que Basadre no es justo, ¿no es cierto?, en sus apreciaciones, en lo que escribe, cuando dice, por ejemplo, que Mariátegui le cambió la orientación, ¿no?, a Claridad en ese tiempo. Y eso no es verdad, porque en los siguientes números, ¿no es cierto?, de Claridad, después de la deportación de Haya de la Torre, al contrario, son números de homenaje a Haya de la Torre, ¿no?, estando él en el destierro. Y además hay muchos artículos que publican del propio Haya de la Torre, ¿no? Bueno, ¿y qué más escribió Basadre sobre Haya de la Torre?
La semana pasada llegamos más o menos hasta esa página, ¿no? Hasta ese tomo. Y dejamos pendiente un tomo que creo que es importantísimo, ¿no? Creo que casi todo este tomo, el tomo 11, además como corresponde, porque así es la historia, ¿no es cierto?, está ligada, está cohesionada, ¿no es cierto?, con la historia del APRA, ¿no?, con sus luchas, con Haya de la Torre, no contada con esa, pues, digamos, acuciosidad como a nosotros nos hubiera gustado, ¿no?, poco siempre distante de los hechos. Pero finalmente está escrito aquí por Jorge Basadre, ¿no? Y entonces dice en el tomo 11, ¿no es cierto?, en la página 158. Ya entramos entonces al tomo 11, la página 158. ¿Qué cosa escribe Basadre sobre el partido aprista y la candidatura de Haya de la Torre? No se olviden, ¿no es cierto?, que Haya de la Torre va a retornar al país en julio de 1931 y va a ingresar por Talara, ¿no? Su primer lugar en el cual Haya de la Torre va a tener su ingreso al Perú va a ser por Talara, ¿no es cierto?, en julio de 1931 y va a llegar a Lima aproximadamente el 15 o 16, no, el 15 de agosto de 1931. ¿no? Y entonces Basadre dice en la página 158, el partido aprista y la candidatura de Haya de la Torre, dentro del propósito de encarnar una completa renovación de obras y de ideas en la política y con la esperanza de reunir a la masa de opinión que había se manifestado hostil al retorno de los viejos políticos desplazados por Leguía y que maniobraban al lado de Sánchez Cerro, fue lanzada por su partido, el APRA, la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre, cuya edad apenas llegaba al mínimo señalado para ocupar la presidencia de la República. Haya de la Torre había sido desterrado por Leguía en 1924, pone Basadre, ¿no? Y Haya de la Torre le jala ahí con un lápiz y le dice 1923, ¿no? Ahora puede ser también, pues, temas de tipografía, no vamos a echarle la culpa también de esto al propio Basadre, ¿no? Ocurre, sobre todo los que de una u otra manera estamos ligados a los temas de imprenta y en ese tiempo, ¿no es cierto?, puede ser hasta entendible lo que pasó, ¿no? Cuando era presidente de la Federación de Estudiantes y había intentado lanzar su candidatura contra esta en 1929. Bueno, ahí viene pues esa distancia, esa diferencia con Mariátegui. Mariátegui toma como pretexto ese para decir, ¿no es cierto?, que la organización del APRA no debía ser un partido político, sino un frente, ¿no? Unas cosas que finalmente Haya de la Torre le explica en una carta, ¿no? Haya de la Torre llegó a Talara en barco proveniente del norte el 12 de julio. Al pisar el territorio nacional, después de 7 años, recogió un poco de tierra y restregó con ella sus manos. Fue entusiastamente recibido. En vez de viajar de inmediato a Lima, fue a Tumbes, a Sullana, a Piura, a Paita, a Lambayeque, a Trujillo, a Cajamarca y también a localidades más pequeñas de la región. La más apoteósica de las manifestaciones en su honor llegó a ser la del 26 de julio en Trujillo. En ella hablaron, además de Haya, Antenor Orrego, el poeta Juan José Lora, los obreros Manuel Arévalo, Peña Montoya y otros. Cuando el jefe del aprismo estaba en el norte, el Comité Ejecutivo Nacional de su partido respondió a la invitación que Augusto Pérez Araníbar y sus colegas habían hecho para que participasen en la Convención General con el fin de aprobar un programa o plataforma mínima y elegir al candidato que debía recomendar a las masas electorales. El Partido Aprista Peruano, expresó Carlos Manuel Koch, secretario general de dicho comité en su nota del 4 de agosto de 1931, ha surgido en la política antes de estas vísperas electorales y habrá de sobrevivir a los comicios, es decir, que es un partido con función permanente dentro de la nacionalidad y no un grupo de personas reunidas alrededor de una transitoria lucha comicial.
sustenta principios que considera sagrados y sobre los cuales no admite transacciones. Considera que la desorganización que sufre el Estado y que se refleja en todas las actividades del país no es sino la consecuencia de la falta de partidos organizados sobre bases ideológicas. Bueno, eso era lo que el APRA expresaba en ese tiempo, el Partido Aprista Peruano, ¿no?, que ya había sido organizado en 1930, como ustedes saben, ¿no? Y en la página 160 está también la llegada de Haya de la Torre, ¿no es cierto?, que ya les he leído en la página 160. Por fin llegó Haya de la Torre a Lima el 15 de agosto de 1931, ¿no? Y hay que fijarse la fecha bien. 15 de agosto de 1931, en viaje por tierra, y tuvo una recepción imponente. Desde un balcón en la Plaza San Martín pronunció un discurso al que pertenecieron las siguientes frases: en el ejército civil, que es el aprismo. Bueno, el diario El Comercio pues se aprovechó de esta frase de Haya de la Torre, que llamó al APRA el ejército civil, ¿no? Y entonces nos acusaron en ese tiempo de querer hacer un ejército paralelo, ¿no es cierto?, un ejército que confronte con el ejército, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esa fue la cantaleta del diario El Comercio pues durante muchísimo tiempo, ¿no? Por fin llegó Haya de la Torre a Lima el 15 de agosto de 1931 en viaje por tierra y tuvo una recepción imponente. Desde un balcón en la Plaza San Martín pronunció un discurso al que pertenecieron las siguientes frases: en el ejército civil, que es el aprismo, vengo como soldado dispuesto a marchar al frente y a llegar al sacrificio que se me pida. La expresión ejército civil, y acá viene lo de Basadre, ¿no es cierto?, debió enardecer a muchos y alarmar a otros. Una semana después, los comités de los diferentes barrios de la capital organizaron en la Plaza de Toros para el 23 de agosto una conferencia política de su candidato y para recolectar fondos. No se olviden que el evento del 23 de agosto de 1931 fue un evento en el cual el que quería escuchar a Haya de la Torre en la Plaza de Hacho tenía que pagar, ¿no? Bueno, y luego en la página 160 también, en ese mismo tomo que estamos viendo el día de hoy, habla Basadre también de las ideas y la organización del APRA, ¿no? Las ideas, la organización y la repercusión popular del aprismo. El APRA, como ya se ha recordado anteriormente en el capítulo sobre los nuevos planteamientos políticos y sociales durante el oncenio, apareció primero como una organización antiimperialista latinoamericana. Este es un libro que tenemos que curarlo, ¿no?, urgentemente, ¿no? Algunas hojitas se han desprendido y naturalmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo lo trato pues con mucha pulcritud, con mucho cuidado, porque son libros que han pertenecido a Haya de la Torre y están aquí en nuestra biblioteca, ¿no? Bueno, o para emplear una palabra aprista, miren, inclusive acá hay una cosita del propio Haya de la Torre, ¿ven? Víctor Raúl Haya de la Torre, que él dejaba seguramente como separador de página, me imagino, ¿no? Pero está con su nombre, ¿no? Que aquí está en este 11º tomo. Bueno, en su carta, una palabra aprista indoamericana, en su carta al querido compañero César Mendoza del 22 de septiembre de 1929, que luego en 1932 y en años posteriores fue tan explotada en su contra, Haya de la Torre mencionó con optimismo el desarrollo del movimiento, por él creado en Centroamérica, Puerto Rico, Santo Domingo y México, y en la carta del 29 de diciembre del mismo año, que complementó a la anterior, escribió para refutar la pretensión de que se uniera al grupo de Mariátegui. El APRA es una organización continental, ¿no?, que no puede estar sometida a ninguna organización meramente nacional. Todas las otras secciones establecidas en América tendrían derecho a protestar contra una adhesión de todo el APRA al Partido Socialista del Perú. Al APRA se han adherido varios partidos, como el Unionista de Centroamérica, como la Unión Patriótica Haitiana y otros. Por eso el APRA es una alianza y un gran partido. Eso es lo que decía y eso es lo que recoge Basadre respecto a las ideas y a la organización
del APRA, ¿no? En ese tiempo. Y Haya de la Torre reiteraba siempre aquello que ha sido norma en el APRA, que somos una organización continental, que somos una organización que lucha, que trabaja por la integración política y económica de Haya de la la América Latina, ¿no? Y en la página 183, ¿no?, para ir avanzando, en la página 183 está el discurso de Haya de la Torre en la Plaza de Hacho, que también lo recoge Basadre, ¿no? Prácticamente todo este 11º tomo, en una gran medida, en una gran parte, está dedicado pues a esa parte de la historia del Perú, ¿no? La llegada de Haya de la Torre, su candidatura, su discurso en la Plaza de Toros el 23 de agosto de 1931. Y entonces en la página 183 está el discurso de Haya de la Torre el 23 de agosto de 1931. Y dice Basadre, ¿acaso el discurso más importante que pronunció Haya de la Torre en la campaña electoral? Bueno, este texto de Basadre, esta parte de Basadre, ¿no es cierto?, lo han recogido nuestros historiadores y está pegado en la referencia que hace tanto en Historia del APRA, Percy Murillo, como Roy Soto en sus 3 tomos que se llama Víctor Raúl, ¿no? Recogen esta versión de Basadre que naturalmente de una u otra manera refleja lo que significó la trascendencia que tuvo ese primer mensaje de Haya de la Torre desde la Plaza de Hacho el 23 de agosto de 1931. El discurso de Haya de la Torre el 23 de agosto de 1931. Y esto es lo que recogen nuestros historiadores. ¿Acaso el discurso más importante que pronunció Haya de la Torre en la campaña electoral de 1931 fue el de 23 de agosto en una gran manifestación reunida en la Plaza de Hacho de Lima? Fue un análisis de lo que en su concepto era el aprismo. Comenzó por diferenciar el programa máximo del mínimo y recalcó que el Perú no puede apartarse de los problemas de América Latina y que América Latina no puede apartarse de los problemas del mundo. Dijo que el programa máximo continental no era sino la cristalización modernizada del viejo ideal bolivariano, ¿no? Su insistencia en manifestar, ¿no es cierto?, primero el concepto de la integración política y económica de la América Latina, que en Haya de la Torre fue siempre una constante, ¿no? Y desde su primer discurso, programa, ¿no es cierto?, el 23 de agosto de 1931, y antes en la inauguración del Congreso del Partido, ese mismo mes, ¿no es cierto?, será algo fundamental en los mensajes de Haya de la Torre, ¿no?, que también está reflejado, no se olviden, en la Constitución de 1979, en el artículo 100. Nunca me olvido, el artículo 100 de la Constitución de 1979 recoge el concepto de la integración política y económica de la América Latina y además la ciudadanía continental, cosa que la Constitución del 93 de esta mafia de Fujimori y de Montesinos naturalmente lo ha anulado, ¿no? Bueno. Fue un análisis de lo que en su concepto era el aprismo. Comenzó por diferenciar el programa máximo del mínimo y recalcó que el Perú no puede apartarse de los problemas de América Latina y que América Latina no puede apartarse de los problemas del mundo. Dijo que el programa máximo continental no era sino la cristalización modernizada del viejo ideal bolivariano. Afirmó que el Perú, zona en formación, tenía que impulsar su incorporación en el gran todo de la zona económica latinoamericana. Insistió en que el Perú se había hecho política sin concepto económico y que por ello no había estadística nacional ni censo. Estos temas, queridos compañeros, queridos amigos, lo hemos tratado en un programa muy especial cuando hemos recordado, ¿no es cierto?, el discurso programa de Haya de la Torre el 23 de agosto de 1931. Hicimos un programa sobre los planteamientos de ver cómo esta organización, este partido, presentaba por primera vez en la historia del Perú un plan de gobierno, ¿no?, en una campaña electoral. Le expresaba, ¿no es cierto?, a la ciudadanía los propósitos que tenía como organización política, pero además era un examen de la realidad
económica y social del país, que es muy interesante resaltarlo, ¿no? Bueno, afirmó que el Perú, zona en formación, tenía que impulsar su importancia en el gran todo de la zona económica latinoamericana. Insistió en que el Perú se había hecho política sin concepto económico y que por ello no había estadística nacional ni censo. Entró en un terreno histórico al desarrollar la idea de que la independencia solo constituyó la emancipación del latifundio sudamericano de la corona de España para desarrollo de la gran propiedad y para dar a las clases propietarias el control del Estado. La organización económica de esta fue, dijo, la entrega progresiva de la riqueza nacional constituida por zonas productoras de materias primas. Y es un poco verdad, ¿no? Es verdad. Y tiene mucha relación con lo que está pasando también hoy día. Yo escuchaba hoy día muy temprano a un exministro, ¿no es cierto?, creo que apellida Castilla, en una entrevista que le hacían en una radio, y decía, a propósito del tema de la AFP, ¿no?, cuando la gente quiere retirar su dinero es populismo, ¿no? Llama populismo, cuidado, que la economía se desfasa, la economía se cae, ¿no? Pero es el dinero de los que han puesto ahí, ¿no es cierto?, por una buena cantidad de años, de tiempo, ¿no es cierto? Y cuando lo quieren retirar es populismo, su plata. Pero cuando el Estado acude y presta 30.000 millones de soles con la garantía del Estado, ¿no es cierto?, a las grandes empresas, a los grandes consorcios, a los ricos de este país, no, es poner, ¿no es cierto?, la economía en orden, según estos analistas ahora, ¿no? Es poner la economía en orden, es hacer que la economía se estabilice para que el empleo no se caiga. Miren pues cómo son, ¿no es cierto?, cómo van edulcorando las palabras, ¿no? Pero cuando el pobre, cuando el que tiene su dinero en la AFP quiere retirarlo lo que es suyo, entonces no, eso es populismo. No, pues, es lo que ocurría también en ese tiempo, ¿eh? Por eso pues a nosotros nos declararon un partido hasta marxista, ¿no?, en esa etapa, en esa época, ¿no? Y especialmente el diario El Comercio se empeñó en ese propósito, ¿no? Bueno, y seguía Haya de la Torre. No hubo una política de organización de nuestra economía agrícola y minera. Trató enseguida, en otro tema, por él abordado también otras veces, en nuestro país coexisten, conviven todas las etapas del desarrollo económico y social del mundo. Luego vendría pues la tesis del espacio-tiempo histórico, ¿no? Siempre nosotros repetimos lo que hemos aprendido en nuestra escuela de dirigentes, en nuestro parlamento universitario, en nuestra Universidad Popular Manuel González Prada, ¿no es cierto?, que la disparidad histórica determina la disparidad económica y social, ¿no? Hay tantas historias como tantos espacios geográficos existen, ¿no? Ese es Haya de la Torre, ¿no? Y eso es verdad, o sea, hay tantas historias como tantos espacios geográficos existen. La historia no es una sola, ¿no? La historia no ha evolucionado de una manera uniforme, ¿no? El Perú no ha tenido edad antigua, edad media, edad moderna, ¿no? Nosotros nos hemos incorporado en un momento a la historia, pero antes hemos tenido, ¿no es cierto?, nuestro pasado. De manera que la disparidad histórica determina la disparidad económica y social, y eso lo explicó muy bien Haya de la Torre desde agosto de 1931, después lo va a desarrollar y lo va a explicar de una manera más pormenorizada en su libro Espacio, Tiempo Histórico, ¿no? Bueno, el Estado ha carecido y carece de autenticidad nacional y es instrumento de una oligarquía. Hay una economía nuestra que depende del extranjero y otra que depende de la vida nacional, en completa disparidad técnica. Este es el examen que hace Basadre, ¿no es cierto?, escribe sobre lo que dijo Haya de la Torre el 23 de agosto de 1931 y lo considera el discurso más importante en esa campaña electoral. No debe quedar excluida la intervención de los intereses extranjeros en el país porque esa intervención por propugnar una técnica superior significa progreso, impulso y aliento para el desarrollo de nuestra propia economía. Claro, siempre hemos dicho, ¿es importante el capital extranjero para el desarrollo de nuestro país? Sí lo es. Ahora se llama eso inversiones. ¿Son importantes las inversiones para desarrollar nuestra patria, para desarrollar nuestra economía? Claro que lo es. El tema, como muy bien lo ha referido siempre el director, es cómo tratar. Tratar de igual a igual, ¿no es cierto?
pero para eso necesita pues un Estado fuerte, un Estado que regule la economía, un Estado educador. Y el fracaso de esta pandemia es eso, que no hemos tenido pues un Estado educador, no hemos tenido un Estado fuerte, que pueda estar presente, ¿no es cierto?, en cada lugar, en cada sitio, lamentablemente. Bueno, con citas de Marx y Engels trató de definir a nuestra clase proletaria industrial incipiente por ser el industrialismo nacional incipiente de colaboración de materias primas con mercado limitado que no produce máquinas. Se refirió luego a la agricultura nacional con crédito embrionario, comunidades indígenas sin derechos pequeños propietarios, sin garantías, habilitadores convertidos en verdugos. Ojalá pues que el crédito en esta etapa, en esta época, pueda llegar también a los pequeños agricultores, ¿no? Pueda llegar al agro, ¿no?, como antes existía. Lamentablemente parece que esos 30.000 millones de soles pues han sido repartidos solo en estos grandes consorcios, en estas grandes empresas, ¿no? Y la ministra, no sé si ustedes lo han escuchado, el día de ayer dijo, no ha salido un solo centavo de las arcas del gobierno, no, nosotros no hemos dado un centavo, lo ha dado el Banco Central de Reserva, con la garantía nuestra, oiga. Y si esas empresas no pagan, como estoy seguro, muchas de ellas no van a pagar, si usted es garante, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿No se acuerdan lo que pasó con este banco? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo apellidaban estos? Que les dieron 300 millones de soles en la época de Fujimori. Y simplemente se lo licuaron ese dinero. Porque la garantía era del Estado, la garantía era del gobierno. ¿No es cierto? Y eso es lo que un poco nos dice ahora la ministra, ¿no? Nosotros no hemos dado un centavo, lo ha dado el Banco Central de Reserva con nuestra garantía. Miren pues, para mí, de verdad, merece ser censurada, y ojalá sea así. El Estado aprista será un nuevo tipo de Estado basado en el ciudadano como calidad, con participación de todos aquellos que en una forma u otra contribuyan con trabajo, es decir, a la formación de la riqueza nacional. Será un Estado organizado según la democracia funcional, ¿no? Nosotros hemos hablado también de la democracia funcional, ¿no? No solamente en lo que significa la democracia en nuestro partido, en nuestro movimiento, sino también la organización de lo que nosotros hemos denominado el Congreso Económico Nacional, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta ahí, queridos compañeros, y sigue porque tiene muchísimas páginas más que hemos ido señalando, ¿no es cierto? La historia, por ejemplo, vergonzosa del Partido Comunista en el Perú, que Basadre de una u otra manera trata de no ocultarla, pero sí disimularla, ¿no? Como hizo con Mariátegui, ¿no? Inclusive anda diciendo que muchos de ellos estuvieron pues en la clandestinidad, perseguidos en ese tiempo, ¿no? Está en la página 200. Y dice, el Partido Comunista y la Confederación General de Trabajadores del Perú no quisieron participar en las elecciones, pero segurísimo que apoyaron a Sánchez Cerro, ¿eh? Porque esa es siempre la forma y la manera como ellos se comportaron. No se olviden que inclusive a Manuel Prado, ¿no es cierto?, del 39 al 45, lo llamaron, lo denominaron el Stalin peruano, ¿no? Por eso un poco fastidia que inclusive muchos compañeros nuestros no tengan precisión en los conceptos y llamen a estos comunistas la izquierda en el Perú, ¿no? La izquierda somos nosotros. Ellos son los comunistas aquí en el Perú, que han siempre estado al servicio, ¿no es cierto?, de las organizaciones que de una u otra manera han perseguido, han puesto fuera de la ley al APRA, ¿no?, amparándose en la Constitución justamente de 1933, el artículo 53, acuérdense, ¿no? Bueno, por otra parte, vivían entonces bajo un régimen de persecución. Anatemizaron a los candidatos Sánchez Cerro, Aya La Torre, La Jara y Osores como feudales burgueses y pequeños burgueses de todas las pintas que se disputaban la dirección del Comité Administrativo de los Negocios de la Burguesía. Basaron con mucho optimismo sus esperanzas proselitistas para el cercano futuro en la profunda crisis económica que afectaba al país. Miren, le dedica 10 líneas, ¿no? Y termina diciendo, el dirigente máximo del comunismo peruano era entonces Eudosio Rabines.
gran traidor, ¿no? Bueno, eso está en la página 200. Es decir, Basadre, ¿no es cierto?, a este movimiento que se llamó popular, que se llamó el heredero de Mariátegui, ¿no es cierto?, no le dedica más de 15 líneas, pero muy bien oculta su presencia, su participación en ese tiempo, ¿no?, que creo que sería materia de seguir investigando y averiguando, ¿no? En la página 201, Basadre, ¿no es cierto?, primero va, obviamente, a hablar sobre el proceso electoral, ¿no? Ya estamos después del discurso de Aya de la Torre, las campañas que hubo, las trifulcas que hubo, ¿no es cierto?, enconadamente entre estas fuerzas que participaban en el proceso electoral, y en la página 201 va a hablar sobre los resultados electorales, ¿no? Y de alguna manera Basadre justifica el fraude contra Aya de la Torre, de una manera bastante, no sé, pues, qué palabra poder utilizarlo, ¿no? No, yo no utilizaré una palabra extrema, no, tampoco quiero herir al historiador, pero una palabra que pudiera de alguna manera reflejar lo que Basadre escribió, ¿no?, sobre esa etapa, sobre ese tiempo, que a todas luces fue un fraude y que se comprobó después y que está contado en muchos libros. Pero aquí se justifica de una u otra manera, ¿no? Y entonces dice, ¿no?, sin embargo, es interesante hacer algunas reflexiones adicionales. En primer lugar, si se suman las cifras correspondientes a los votos de Lajar y de Ozores y las de quienes no sufragaron, 21.921, 19.000, 68.000, etc., se obtiene un total de 110.000. O sea, una cantidad muy importante, el 28%, o sea, mayor que la correspondiente a Aya de la Torre, quien obtuvo el 27%. O sea, suma a los tres que seguían para decir, ¿no es cierto?, cuidado, que si sumamos a estos tres, Aya de la Torre hubiera tenido un punto menos que ellos juntos. No, miren la manera como él va más o menos desarrollando, ¿no es cierto?, la campaña, los resultados de 1931, ¿no? De manera que creo que eso es muy importante resaltar en lo que Basadre escribe respecto a esos resultados de las elecciones de 1931, ¿no? Bueno, luego Basadre va a llegar. Ustedes saben, el comandante Jiménez fue parte del grupo que comandó Sánchez Cerro, que dio el golpe a Leguía, ¿no?, en 1930. Y él va a hablar como el comandante Jiménez, ¿no es cierto?, va a ser dejado de lado por este gobierno que se instaló en 1931, en diciembre de 1931. ¿Y por qué para nosotros es importante el comandante Jiménez? De pronto surge el nombre del comandante Jiménez y me dirán, pero ¿y por qué lo estás mencionando? Porque el comandante Jiménez va a tener una relación estrecha, va a tener una relación muy importante con Aya de la Torre y va a ser parte un poco de lo que podría haber sido el 9 de julio de 1932 la revolución de Trujillo, ¿no? Había una coordinación estrecha con él, inclusive Cucho Aya de la Torre, ¿no es cierto?, en los preparativos para la revolución de 1932 mandó un nexo a Chile donde estaba el comandante Jiménez para poder coordinar el alzamiento del 1932, que no era la fecha, ¿no es cierto?, en la cual el Búfalo Barreto jefaturó el levantamiento. Entonces el comandante Jiménez y las elecciones es muy importante para nosotros, ¿no? Y lo menciona Basadre aquí en la página 208. Y permítame leer para ya terminar estas lecturas, ¿no es cierto?, el comandante Jiménez y las elecciones. El comandante Jiménez, que había provocado un proceso electoral en el cual ninguno de los postulantes fuertes podía de veras satisfacerle, cometió además, si es que tenía planes ocultos, el error de mantener en los altos cargos militares
a jefes y oficiales que no eran en realidad amigos suyos, sino secuaces de Sánchez Cerro. ¿Acaso no tenía otros a la mano? Al vigor que a la candidatura de este jefe daba la conjunción formada por sus masas y los elementos acaudalados o prominentes, se juntaba con no menor importancia el que provenía del apoyo del ejército. Este que antes, a fines de 1930 y comienzo de 1931, habíase manifestado muy dividido, habíase con excepciones unificado alrededor del caudillo de la sublevación de Arequipa. No solo contaba él con la adhesión del comando en su totalidad, sino también con la de muchos subalternos. El de Jiménez llegó a ser un caso extraño. Fue un jefe capaz, patriota, inteligente, valeroso, activo. Tuvo actitudes deslumbrantes, como la de presentarse en el cuartel de Santa Catalina durante el motín del sargento Guapaya. Su historial antileguista era mucho más rectilíneo que el de Sánchez Cerro, quien aceptó cargos del gobierno de 1919 a 1930. Subdecano de los presos en la isla de San Lorenzo. Jiménez, puesto en libertad, manejó un camión hasta que cayó Leguía. Sin embargo, carecía de magnetismo ante las masas civiles o castrenses. El nuevo régimen, casi inmediatamente después de constituido, lo hizo pasar a la disponibilidad. Bueno, eso fue lo que pasó con el comandante Jiménez. Y luego ya en la página 213, ¿no es cierto?, vamos a entrar al capítulo 5 y va a ser ya el relato de Basadre, el clima de la violencia, ¿no es cierto?, entre diciembre de 1931 y marzo de 1932, la primera etapa, ¿no?, antes de la captura de Haya de la Torre, que va a ser en mayo de 1932, no se olviden, ¿no?, y la revolución de Trujillo el 7 de mayo de 1932. Todo eso está en estas siguientes páginas que ya lo he anotado, pero por el tiempo y por la hora no creo que sea suficiente para poder completar todo esto que me parece, ¿no es cierto?, necesita un programa nuevo, porque aquí inclusive la etapa de confrontación entre el APRA y este nuevo gobierno que se había instalado le va a llamar Basadre, no sé, en el capítulo 6, la guerra civil en 1932 y en 1933. Creo que vale la pena poder hacer un programa adicional sobre esta etapa que es bastante importante y además yendo a nuestras propias fuentes, ¿no?, a nuestros propios libros también para hacer lectura. Yo he anotado ya las páginas que hay que desarrollarlas en este libro de Basadre y tiene que ver con la página 213, la página 218, la página 224, la página 225, la página 236, la página 239, la página 252, 263, 264, 271, 272. Llegaremos hasta la revolución de Trujillo con Basadre. Creo que ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Creo que hemos analizado una etapa que tiene que ver desde el retorno de Haya de la Torre en julio de 1931 hasta el proceso electoral en octubre de 1931, la campaña electoral, el discurso programa de Haya de la Torre, ¿no es cierto?, los encontronazos iniciales que hubo en esas campañas, la manera como observa Basadre el proceso electoral, sus conclusiones que él saca, ¿no es cierto?, un poco mezquinas con Haya de la Torre, y creo que es importante, porque de una u otra manera refleja lo que Basadre, en este caso, escribió de esa etapa, pero un poco también a nosotros nos hace pensar la distancia que efectivamente tenía el historiador con el APRA. Bueno, han sido ustedes muy amables, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde la biblioteca de Manuel González Prada. Hoy día ya estamos un poco envueltos con un tibio sol aquí en Vía Mercedes. En la mañana hacía bastante frío, ¿no? Ya el frío nos está envolviendo en todo Lima. Pero aquí estamos, seguimos trabajando en nuestras tareas
Y bueno, los esperamos el próximo miércoles en la biblioteca de Manuel González Prada, y la próxima semana, el día sábado, seguiremos con el tema de Jorge Basadre y la etapa de la guerra civil, como él lo ha calificado, de 1932 a 1933. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. Con sangre en la historia, nuestra huella pujante.